Bien, sabemos que CSS va a ser la herramienta que vamos a utilizar para darle una presentación y una diagramación a nuestra página. Bueno, una de las tantas herramientas que hay. Esto es un ejemplo de lo que yo puedo hacer con CSS. No solamente es darle colores o qué sé yo, es también darle la disposición a la página. ¿Sí? Vean que aquí tengo una área, aquí tengo otra, aquí tengo una parte central, aquí tengo una parte, digamos, un pie de página, un encabezado de página, una barra de menú. Todo esto lo puedo hacer con CSS. ¿Okay? Así quedaría sin nada. Entonces, bueno, tenemos que identificar varios elementos dentro de CSS para que podamos aplicar el estilo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, utilizando algo que se llama los selectores. Los selectores identifican etiquetas dentro de nuestro HTML, bien, y nos van a permitir aplicar el estilo a algunos de ellos y a otros no, dependiendo de nuestras necesidades. Antes de seguir, debo aclarar que CSS pues tiene una sintaxis que es la etiqueta que lo identifica, que es lo que nosotros vamos a llamar selector, ¿sí? A qué elemento le vamos a aplicar el CSS, y dentro de llaves una propiedad, dos puntos, el valor, para separar una línea de otra con punto y coma. Esto es importante porque si ustedes notan que no les funciona algún elemento del CSS es porque pues hay un error de sintaxis o la propiedad está mal escrita, entre otras muchas cosas más, ¿no? Recuerden que eso no me lo va a marcar como un error el navegador. Entonces, pues debo tener mucho cuidado al escribir ahí. Bueno, entonces comenzamos por los selectores. Los selectores hay de varios tipos. Hay de varios tipos. El primero que vamos a revisar es el selector de elementos. Bueno, esta es otra cosa que es importante que conozcan. Dentro de CSS yo puedo colocar comentarios y la forma de hacerlo es utilizando la misma nomenclatura que usamos en C++, en Java, qué sé yo, cuando queremos hacer comentarios más de una línea. Bueno, aquí tenemos esta opción, ¿sí? Lo marcamos y colocamos un comentario ahí. Funciona con más de una línea. Por aquí lo tengo más de una línea. Vean, aquí arranca, perdón, aquí comienza y aquí termina. ¿Okay? Entonces aquí tengo, puede cubrir una línea o varias líneas. Bueno, entonces el selector de elementos es tomar la etiqueta de un elemento de mi hoja HTML e identificarla acá directamente y colocar entre llaves un conjunto de propiedades. Entonces observen que yo a la etiqueta H1 le tengo que la fuente sea roja y que el texto esté alineado al centro, ¿sí? Observen la sintaxis, propiedad dos puntos valor, propiedad dos puntos valor. Esto aplica a todos los elementos H1. Si yo por casualidad hago este cambio aquí, ya no entra dentro de la categoría de H1 y entonces pues no le aplica el estilo, ¿sí? No le aplica el estilo. Entonces eso va a ser una condición para que perdón, se tomen esa precaución cuando están utilizando este tipo de selectores por elementos. Pero es muy útil porque yo puedo tener todos mis H1 con un determinado formato de fuente, color, alineación, entre otras cosas, definido, y simplemente pues al colocar aquí el selector del elemento, pues me lo va a tomar a todos, no importa en qué punto de la página se encuentre. ¿Okay? Esto hay que aclarar que esto es local, ¿no? O sea, a cada página le corresponde un CSS, a no ser que yo trabaje con un CSS externo, ya lo vamos a ver, y porque no puedo hacer referencia a CSS de otros archivos, ¿no? El otro selector que vamos a trabajar es el selector de identificación. Cuando nosotros hablamos de selector de identificación, estamos hablando de una propiedad, de la propiedad ID de los elementos HTML que me permiten identificarlos a unos de otros. ¿Okay? Entonces la sintaxis es ID igual y entre comillas dobles un valor que yo le voy a asignar, un identificador. La idea de colocar ese ID es que sea único. ¿Okay? Que sea único. HTML no me va a poner restricciones si yo repito por error el ID. Sin embargo, como ese ID también se utiliza el mismo, se va a utilizar cuando queramos identificar elementos con JavaScript, entonces vamos a tener conflictos graves ahí. ¿Okay?
porque con JavaScript pues sí voy a trabajar la funcionalidad de la página. Ahora bien, cuando yo trabajo, quiero aplicar CSS, ¿sí?, a elementos que están identificados, ¿sí?, con el ID, debo trabajar con lo que llaman el numeral o la almohadilla, como ustedes lo quieran llamar, el numeral, y seguido del identificador que estoy en ese momento seleccionando. Entonces aquí está, numeral P1, y le voy a aplicar el estilo solamente a ese elemento que está identificado de esa forma. En este caso es P1, que le va a colocar, aquí está, la letra itálica y el tamaño 28, que es este aquí. Si lo cambio de tamaño, vamos a poner 22. Ahí él me cambia. Entonces él solamente le está aplicando el estilo a este elemento que está acá. El otro, aquí hay otro elemento identificado con ID, que es este div que tenemos acá. Entonces yo le digo, bueno, aplíquele a ese div, solamente a ese div, porque tengo otros div dentro de mi hoja. Aquí tengo otros div, pero no tienen ninguna identificación ni nada. Yo, si quisiera darle a todos los div un mismo CSS, pues utilizaría un selector de elementos y listo, pues. Pero en este caso pues es a un div en particular que le quiero dar un estilo. Entonces le dije, bueno, el borde va a ser una línea punteada, va a estar en rojo y el fondo va a ser azul. Entonces, bueno, él la agarra y lo toma. ¿Okay? Esto es solamente para el div, vean, está seleccionado. El otro elemento o el otro selector que vamos a estudiar es el selector de clase. Cuando hablamos de selectores de clase, ya estamos haciendo referencia a elementos que van a estar agrupados por una clase, ¿sí? Yo puedo tener, a diferencia de los IDs, puedo tener varios elementos que pertenecen a una clase, ¿ok? Entonces, de esa manera, pues yo puedo a un conjunto de etiquetas HTML darles aplicarles una misma hoja de estilo. Entonces, acá, para identificar una clase como selector, debo utilizar el punto. El punto seguido del nombre de la clase. Importante es que esto aquí no lleva espacio. No lleva espacio. No debe llevar espacio ni nada. Aquí todo es seguido. ¿Ok? Entonces, punto, el nombre de la clase, y acá las propiedades y los valores separados por punto y coma. Este es un selector universal. Digamos que quiero aplicar estilo a toda la hoja, un estilo en particular. Bueno, hago algo así como esto. Aquí me le cambió a todo el mundo el color de la fuente. Observe que no todo cambia, ¿no? Porque esto también tiene sus prioridades, ¿no? Entonces, como esto está dentro de un div, no entra dentro de la modificación que estoy mandando a hacer, ¿okay? Entonces, no es muy utilizado, pero bueno, es importante conocerlo. Y por último tenemos el selector por agrupación. Cuando tengo varios elementos, ¿sí?, tengo varios elementos de mi página a los cuales les voy a aplicar un estilo igual, una hoja las mismas propiedades de hoja de estilo a esos elementos, pues los puedo agrupar separados por coma, con el nombre de la etiqueta, y entre paréntesis, entre llaves, las propiedades y los valores que voy a modificar. Entonces aquí a los H3 y H4 les estoy dando esto que está acá, ¿sí? Tanto el título como el color de la fuente como la alineación. Entonces observen que cuando yo cambié el color de la fuente a todos en rojo, pues no me lo tomo porque está luego, ¿no? Está después después de la declaración que hice acá. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque en algunos casos, cuando los CSS son muy amplios, o tengo un solo CSS para muchas páginas, puedo estar anulando unos con otros. Entonces hay que tener cuidado, ¿ok? Hay que tener cuidado, y pues bueno, para eso puedo utilizar diferentes selectores, uno por ID, otro por clases. Y es bueno mantener una uniformidad, pues, para que la persona no vea demasiados colores ahí en la página. Todo va a depender del diseño que ustedes quieran utilizar. Entonces, bien, esto de los selectores es súper importante, porque bueno, me permite identificar elementos en particular a cuáles aplicar el CSS y no, pues, tener que trabajar de manera general. Ahora bien, la parte de cómo nosotros vamos a implementar ese CSS dentro de mi página. Entonces, vámonos hasta acá. Y vamos a ver esta página que tengo acá.
¿sí? Ya esta página tiene un CSS. Ya vamos a ver cómo se lo vamos a aplicar. Bien, aquí tenemos, esta es la página, ¿ok? Esta es la página. Entonces vamos a comentar esto. Aprovecho y le digo que así es la manera de comentar una línea en HTML, utilizando primero estos símbolos y luego al final esto que está acá. Entonces, bueno, vamos a comentarla brevemente para que ustedes puedan ver el estilo que le estamos aplicando. Guardamos. Ajá, ¿y dónde está aquí? La barra de tareas se perdió. Aquí está. Ok, entonces aquí tengo yo, aquí ya está tomando una hoja de estilo para esto. Estoy colocando la fuente, el background, estoy centrando este título. Ajá, ¿y cómo vemos nosotros esto que está acá? Bueno, muy sencillo. Lo vamos a ver de la siguiente manera. ¿Será que tengo dos abiertas? Sí, casi tengo dos abiertas. Ok, entonces, la primera parte, ¿sí? Cuando trabajamos con CSS lo podemos hacer de tres maneras. Con un CSS externo, que es un archivo que es solamente de CSS, y lo debo invocar al inicio de la página. Ya vamos a ver dónde lo vamos a invocar. Un CSS interno que va a estar dentro de mi página, todo el código va a estar desplegado ahí, y un CSS en línea que va a trabajar, digamos, una línea particular de ese archivo HTML. ¿Cómo es el CSS externo? Vamos a verlo. Cuando yo hago un proyecto web, generalmente nosotros dividimos en carpetas los elementos de acuerdo a sus características. Una carpeta para imágenes, una carpeta para el CSS, una carpeta para el JavaScript, entre otras cosas. La página inicial siempre debe denominarse index, porque es la que busca el navegador y eso ya es como una convención. Si vemos mi página index, está acá, y dentro de esa página tengo una carpeta que se llama CSS, y dentro de esa carpeta CSS tengo un archivo que se llama estilo.css. Ese es el archivo que yo va a conformar mi CSS externo. Solamente tiene estas dos etiquetas y con estas pocas propiedades, pues un archivo ejemplo, pero generalmente tiene muchísimo código acá, porque cuando trabajo con un CSS externo, yo lo que voy a tratar es de que todas mis páginas, o todas las páginas que conforman mi proyecto, utilicen esa hoja de estilos única para todos, de manera de que haya uniformidad y yo me evite pues estar haciendo CSS particulares para cada página. Ahora casos muy específicos, ¿ok? Casos muy específicos donde, bueno, tendré que hacer un CSS para una página en particular, pero trataré en la medida de lo posible de que todo mi código CSS esté acá, involucrado acá. Entonces, cuando yo cargo mi página, luego del título, ¿qué voy a insertar? Bueno, esto que está acá. Esta etiqueta link con esta ruta, y le voy a indicar que es una hoja de estilo. Lo de la ruta es algo importante porque HTML es complicadito a la hora de ver la ruta. Si no encuentro un elemento, simplemente no aplica el estilo. Si yo, por ejemplo, omito la carpeta, ¿sí? Él va a pensar que estoy en el directorio raíz y resulta que no. Yo en el directorio raíz de mi página solamente tengo el HTML, que es el index, y lo tengo dentro de una carpeta que se llama CSS. Si yo hago esto acá, elimino la ruta, entonces pues voy a perder mi CSS, ¿no? Pierdo todo mi CSS. Este no, porque este está en la línea, entonces ya es otra cosa. Ya vamos a ver, ya vamos a hablar sobre eso. Entonces, el elemento, la hoja de estilo que se va a cargar, pues no se carga porque no está donde yo indiqué. Entonces yo debo colocar el nombre de la carpeta y con una barra inclinada indicar dónde se encuentra, ¿sí? Esto es cuando voy, digamos, a entrar a una carpeta. Ya hay otra forma de especificar si tengo que subir un nivel, etcétera. Bueno, eso se verá más adelante. Bien, entonces en el head, que tiene su etiqueta de apertura y de cierre, que está acá, yo voy a colocar la referencia a mi hoja de estilo externa. Y mi hoja de estilo externa debe llamarse, bueno, el nombre que ustedes quieran, pero la extensión tiene que ser obligatoriamente CSS para que pues, el HTML la pueda interpretar, y dentro de ella lo único que voy a tener es, no tengo que colocar nada especial,
perdón, no tengo que colocar nada especial, simplemente lo que tengo que empezar es a colocar mis etiquetas y mis propiedades y listo. Si yo tengo varias hojas que van a apuntar acá, pues nada, en cada hoja pues tengo que colocar esta línea y listo. O si tengo una estructura de head, de buffer, perdón, de footer de mis páginas, pues en el head puede ser que cargue todo porque es para todo el mundo, qué sé yo. Entonces, bueno, es muy útil tener una hoja de estilo externa. Bien, pero si no es el caso, ¿ok? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, una hoja de estilo interna. Una hoja de estilos interna. Entonces, ¿qué implica? Bueno, también dentro de las etiquetas head de la página. ¿Por qué en el head? Porque la página se va cargando de arriba hacia abajo, de la primera línea hasta la última. Entonces él tiene que entrar y cargar y va, en la medida en que va cargando, va aplicando ya lo que él encuentra. En este caso va a aplicar el estilo. Y bueno, acá entre dos etiquetas style, vean que tiene su etiqueta de cierre, ¿sí? Con la barra, identificado con la barra. Él va a colocar, vamos a colocar nosotros el código CSS que corresponda, ¿okay? Que corresponda a esta página, porque esto sí va a ser local, esto va a ser a esta página que la va a afectar, ¿ok? Entonces, bueno, aquí ya mi CSS cambia porque pues tiene otros valores. Entonces aquí esto es marrón, le puse un color lima, no centré sino dejé 40 píxeles hacia acá, ¿bien? Entonces ese sería mi CSS interno. También se usa, si es el caso, anudaría las propiedades que vienen de un CSS externo, ¿no? O con eso. O sea, si yo tengo un CSS externo, lo invoco y aparte le coloco un interno, obviamente las propiedades que se solapen se va a anular el externo. O sea, no es muy recomendable, ¿no? No es muy recomendable hacer mezclas ahí entre orígenes de CSS. Bien. Y si aún aparte de todo esto tengo que hacer una modificación a una línea en particular y no quiero declarar otra clase o etcétera, pues puedo trabajar con un CSS en la línea embebido dentro de la etiqueta de HTML. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Colocar un elemento más a esa etiqueta que se llama style, ¿ok? Seguido del símbolo igual y entre comillas dobles voy a colocar las propiedades con sus respectivos valores separados por punto y coma. Entonces aquí vean que tengo la propiedad color con su respectivo valor, punto y coma y la propiedad font size. Si yo tuviese otra, colocaría aquí en la siguiente, punto y coma y seguiría ahí de ahí en adelante. Entonces esto va a afectar solamente a este elemento, ¿sí? Solamente a este elemento. Veamos aquí. Vean que esta línea y esta línea que está acá tiene el mismo CSS. ¿Por qué? Bueno, porque la línea que está acá en el medio tiene un CSS en particular para ella sola, donde dice que la letra va a ser verde. Entonces, anula la configuración que le estamos dando a todo. Si yo esto lo quito y guardo y refresco, pues todos quedan iguales, ¿ven? Entonces, esto para que ustedes se den cuenta de que el CSS anula las propiedades que consigue que se solapan. ¿Okay? Aquí la volví a restaurar. Bien, entonces esas son las tres formas en las cuales nosotros podemos trabajar nuestro código CSS. Bien, la primera, insertándolo desde un archivo externo con esta etiqueta que está acá. Esto no cambia, lo único que va a cambiar siempre es que la ruta y el nombre de la hoja. ¿Sí? La segunda forma es dentro del mismo head, pero marcado dentro de etiquetas style, una que abre y otra que cierra, con sus respectivos selectores y sus propiedades con sus valores. Y la última, utilizándolo en línea a un elemento en particular, le vamos a aplicar un estilo propio y único para él y lo vamos a hacer de esta forma. ¿Okay? Entonces esas serían las tres formas de trabajar nuestro CSS. Bien, hasta aquí esta aclaratoria.